Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Horizonte Sur Global por la pantalla de Barricada TV. Vamos a ver un repaso de los principales títulos de la política internacional de esta semana. Sudán. Continúan las protestas tras el golpe de Estado. Este lunes las Fuerzas Armadas arrestaron al primer ministro y a varios altos funcionarios civiles del Ejecutivo del país africano. Al menos 7 personas murieron en las protestas que fueron fuertemente reprimidas, aunque se estima que hubo varios decesos que aún no fueron identificados. Los manifestantes reclaman una transferencia completa del poder a los civiles y se declaran dispuestos a permanecer en la calle. Mientras tanto, el general que encabezó el golpe asegura que pronto nombrará nuevas autoridades y mantiene a la mayoría de los dirigentes civiles bajo vigilancia o detenidos. Desde su independencia en 1956, Sudán solo tuvo breves periodos de democracia. Intento de golpe de Estado en Francia. Rémi Dailet está imputado desde el pasado día 22 por terrorismo, como presunto responsable de la llamada Operación Azur, un amplio proyecto paramilitar cuyo objetivo final era ocupar el poder. Este exdiputado se había rodeado de una red de ultraderecha compuesta por al menos 300 personas, incluyendo militares y policías en servicio. Pretendían reunir a todos sus miembros en París, armados con explosivos, para destruir antenas de telecomunicaciones 5G, centros de vacunación, la sede de la Asamblea Nacional y otros puntos claves de la capital, antes de atacar el Palacio del Elíseo, la residencia oficial de la presidencia francesa. Su defensa alega que las acusaciones son falsas y que Dailet busca instar un golpe de Estado, pero pacífico y popular, según sus palabras. Ecuador. Se realizaron 3 días de paro. Las medidas de protesta de los gremios y comunidades originarias culminaron ayer. Sin embargo, ya anunciaron que volverán a las calles el 10 de noviembre, día que tienen pactado un diálogo con el presidente Guillermo Lasso. Ivonne Amores, periodista de Nuestro Americano, nos contó desde Quito sobre los reclamos. Se rechazaba el incremento constante y permanente del precio de los combustibles, las políticas neoliberales que está implementando el gobierno de Guillermo Lasso y que ya lo ha venido implementando desde el 2017 cuando gobernó con Lenín Moreno. La respuesta de este gobierno significa precarización, pero además significa también represión. La primera respuesta del gobierno nacional fue no decretar estado de excepción. Hubo presencia de reclamos frente a la evasión de impuestos que ha sido protagonista nuestro presidente actual, Guillermo Lasso, y que ha sido también un escándalo mundial, los denominados Pandora Papers, en los que además el presidente estaría involucrado junto a su familia de testaferrismo e enriquecimiento ilícito. España. Disputas dentro de la coalición gobernante. La reforma laboral que el Ejecutivo debe presentar antes de fin de año generó tensiones entre Podemos y el Partido Socialista Obrero Español, al que pertenece el presidente Pedro Sánchez. La iniciativa, que fue un compromiso firmado entre ambas fuerzas en 2019, busca superar los cambios regresivos en esta materia realizados por el gobierno conservador de Mariano Rajoy. El gobierno del socialista Sánchez apuesta por revisar sus aspectos más controvertidos, como la posibilidad del empleador de modificar unilateralmente el contrato de trabajo o la prioridad otorgada a los acuerdos de las empresas sobre los convenios colectivos. La ministra de Trabajo e integrante de Podemos, Yolanda Díaz, promete una auténtica revolución en el mercado laboral, mientras que la vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño, no se refiere a una derogación de la reforma realizada por el Partido Popular, sino más bien a su modernización. Israel intenta avanzar sobre Cisjordania. El gobierno sionista aprobó la construcción de más de 3.000 nuevas casas en los asentamientos reclamados por Palestina. Tras este anuncio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Palestina
acusó a Israel de cruzar las líneas rojas y de buscar continuar con una guerra abierta. La decisión abrió un conflicto dentro de la alianza de gobierno de Israel, ya que generó el rechazo de sectores progresistas que la integran. Por su parte, el enviado especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio expresó su condena. También lo hizo el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Vamos a un breve corte y estaremos hablando sobre el nuevo intento de Estados Unidos de realizar una extradición de Julian Assange, quien actualmente está en una prisión de máxima seguridad en el Reino Unido. Seguimos con Horizonte Sur Global por la pantalla de Barricada TV. Si existe un caso que debería conmover a la opinión pública de todo el mundo, es el del creador de Wikileaks, me refiero a Julian Assange, quien lleva varios años preso, actualmente está en una prisión de máxima seguridad ubicada en Londres. El año pasado Estados Unidos intentó extraditarlo para juzgarlo en ese país, sin embargo el Poder Judicial británico le dijo que no. Ahora el fiscal general de los Estados Unidos apeló esa decisión, por lo cual queda en manos de la Corte británica decidir si Assange es extraditado o no. En Washington lo acusan por 17 casos de espionaje, lo que se estima en una pena de 175 años. Para contarnos un poco más sobre el tema, estamos en comunicación con Sara Vivacqua. Ella es abogada y además integra el Comité por la Liberación de Assange. Sara, en principio te agradecemos por esta comunicación. Quiero preguntarte qué sucedió estos primeros días de reapertura del caso Assange. Hola Agustín, muchas gracias por estar aquí con vosotros trayendo a luz este caso tan icónico. Pues sabemos que en enero, el día 4 de enero, la Corte de Primera Instancia británica decidió por negar la extradición de Julian Assange. No es una decisión que se puede celebrar del todo, en parte porque la razón que fue negada la extradición fue cuestiones de decir que la extradición sería opresiva, que las condiciones especiales administrativas que serían impuestas a Assange en ADX Florence, que es una prisión de máxima seguridad americana, una verdadera contravención a los derechos humanos. Lo que sucede ahí fue lo que oímos durante el juicio, y por esta razón y por la circunstancia de que la condición de Assange de ser de la síndrome, la condición de ser del espectro autista, esto aumentaría su potencial riesgo de suicidio. Por esta razón la jueza negó la extradición, pero tenemos que recordarnos que la jueza, entre todas las demás delegaciones de la Fiscalía americana, estuvo de acuerdo con ellas. O sea que lo que tuvimos en primera instancia es una decisión que criminaliza al periodismo, que va a criminalizar a los periodistas que reciban informaciones de hackers y posibilitar que tengan cargos criminales por esto. Es una decisión que por varias razones, además de esta, es bastante problemática para la libertad de prensa y nuestro derecho de saber, que es una parte de la libertad de prensa. Para los que no conocen bien el caso Assange, en 2010 Assange Wikileaks, el fundador que ha fundado Wikileaks, publicó millones de documentos considerados confidenciales por el gobierno americano, y lo que estos documentos revelaron fue que en Afganistán más de 20.000 personas habían muerto de manera ilegal a través de crímenes de guerra, no a través de actos de guerra, pero de crímenes de guerra, y más de 118.000 personas en Afganistán, por ejemplo. También Assange lo que hizo es dar nombre, dirección, número de compañía
a todos aquellos que participaron en las guerras, lo que llamamos de estado profundo, estado permanente. O sea, lo que Assange nos dio fue sacar de la idea abstracta y difusa de que hay un estado permanente para dar nombres a esta gente que usa el aparato estatal para cometer crímenes, corrupción, golpes de estado, vigilancia en masa. Assange fue el que decryptó al mundo que la guerra al terror que sucedió a 2011 fue una guerra inocua, no ha aprendido ningún terrorista, el Patriotic Act, que fue un fruto del September 11. O sea que estas medidas después del September 11 de la guerra al terror solo ha servido para acumular riqueza en manos de unos pocos y para suprimir nuestros derechos individuales y, claro, no ha servido para otra cosa, no ha servido para hacer un mundo más seguro y esto como juristas ya nos los esperábamos. De todas maneras, a partir de estas revelaciones, Assange está siendo acusado de lo que dices de actividades de hacker, lo que es incorrecto. Assange no tenía ningún acuerdo de confidencialidad con el gobierno americano, no es americano. Assange simplemente recibió estos documentos de Chelsea Manning y los publicó. Assange no estuvo involucrado en hacer crack de ninguna contraseña, mucho por lo contrario. Y entonces lo que tenemos aquí es la criminalización de actividades típicamente periodísticas. Bueno, ¿qué sabemos hoy? Sabemos que todo esto de la guerra al terror no es más que una gran mentira. Lo que tenemos ahora en Afganistán son 240.000 muertos, 3 millones y medio de refugiados desplazados, lo mismo en Libia, lo mismo en Siria. Entonces, Assange es un gran pacifista de nuestro tiempo y revolucionó la manera de hacer el periodismo. Ahora, pues en octubre, o sea, ahora octubre 27-28, que esto ha sido el miércoles y jueves ahora, la Corte, la High Court británica, la Corte de Apelación, ha sido escenario de un momento histórico, que es el juzgado de esta apelación. Biden, la administración Biden, ha decidido dar proseguimiento a la apelación y ahí se ha juzgado este procedimiento. Yo puedo entrar en más detalles de lo que ocurrió estos 2 días, pero para primero decir claro que aquí trátase de apelar esta decisión de primera instancia que negó la extradición de Assange a los Estados Unidos por razones de la salud mental y de la opresividad de tal extradición. Sara, mencionabas varias cosas, me parece que está muy buena la respuesta. Ahora te voy a preguntar puntualmente por la administración Biden, pero primero quiero mencionar, me parece que está bien, como recién hacías, detallar qué es lo que reveló Julian Assange, ya que por ese motivo es que lleva tantos años preso. En ese sentido, también te quiero preguntar algo que mencionabas, que es el fallo de la jueza británica, de la instancia anterior, la cual decidió no extraditar a Assange por motivos de salud, pero no tuvo en cuenta la cuestión de la persecución política. En ese sentido, vos marcabas que esto es algo negativo para la libertad de expresión de todo el mundo, para el ejercicio del periodismo en todo el mundo, cosa que estoy de acuerdo, pero te quiero preguntar puntualmente cómo afecta al caso de Assange, que no se haya tenido en cuenta la cuestión de la persecución política. En este caso, Assange, tenemos una sentencia un poco más frágil, una sentencia que deja claro que si Assange no es extraditado, que sus actividades son criminales, o sea que Inglaterra o Europa aún podrían ir por Assange, por razones criminales, aún podrían hacer un nuevo fallo criminal nacional y no americano. O sea, lo que hace es criminalizar la actividad concreta de Assange y, una vez más, un mensaje a los periodistas de todo el mundo de lo que esta actividad no será acepta. Y tenemos ahora también en el Reino Unido Priti Patel, que es la ministra de Interior, está muy empeñada en pasar una legislación donde periodistas que revelen
cosas que pueden ser bochornosas a los gobiernos, y aunque sean verdad y aunque sea de interés público, hasta 14 años de cárcel se podría dar a un periodista. Entonces lo que tenemos aquí es una forma de autoritarismo, de entender la libertad de expresión de una forma autoritaria. Me pregunto si esto fuera en Rusia, en China, en cualquier otro lugar del mundo, si Inglaterra, Estados Unidos, estos mismos no estarían diciendo que esto sería una medida autoritaria, y con razón. Claro. Sara, por otra parte, siguiendo con la cuestión del fallo de la instancia anterior, una de las razones que dio la jueza para negar la extradición era las condiciones de prisión que Assange iba a tener en Estados Unidos. En este momento, el gobierno de Joe Biden dice haber cambiado esas condiciones de prisión que Assange tendría en caso de ser extraditado, juzgado y condenado en ese país. Te quiero preguntar qué es lo que dice la administración Biden y qué es lo que responde la defensa de Julian Assange. Pues esta pregunta es muy relevante. Fue objeto de la Fiscalía, de todo el discurso de la Fiscalía este miércoles. ¿Qué pasó? Han perdido su caso y ahora están intentando cambiar la estrategia y cambiar la ley. Un desplante, un absoluto desplante, y argumentos completamente deshonestos de la Fiscalía. Yo no sé si es verdad que se pueda decir esto en una corte. Yo como abogada es difícil entender lo que sucede, porque técnicamente no sería plausible lo que está haciendo la administración Biden. Lo que están diciendo es que ahora pues Assange no iría a IDX Florence y que Assange no estaría sometido a las llamadas medidas administrativas especiales. ¿Qué significa estas medidas administrativas especiales? Significa una total segregación y aislamiento. No es posible socializar con otros detentos, no es posible recibir visitas de familiares, solo se puede hablar con ellos 30 minutos al mes. Con los abogados es restricta las conversaciones. Los abogados tienen un deber de sigilo sobre lo que se haya dicho ahí. Es literalmente encerrar a alguien como un hombre topo, vamos a decir, cualquier aislado del mundo por completo. Es tortura psicológica en los tratados internacionales y en las constituciones postguerra. Esto es lo que se llama tortura psicológica, este tipo de tratamiento que es completamente desnecesario para mantener la seguridad hasta mismo de un terrorista. Lo que sabemos es que esto fue una discusión y un proceso de decisión donde la CIA estuvo directamente involucrada. Entonces, es muy sorprendente, este fue el argumento de los abogados. Ahora que han perdido el caso, quieren cambiar la estrategia. Pero esto fue las condiciones de la prisión en IDX Florence, esto fue tratado en extensividad durante todo el juzgado. Si esto no era el caso, esto tendría que haber sido dicho en aquel entonces y no ahora. Y la Fiscalía insiste que ahora tienen una garantía diplomática de que jamás esto sucedería con Assange. O sea que también la base para decir que esto no sucedería es una nota diplomática. ¿Cuántas veces Estados Unidos ha honrado sus notas diplomáticas? Vamos a preguntarle a Macron ahora recientemente si Estados Unidos ha honrado su contrato de submarinos nucleares, lo que fue la propia guerra del Irak, las mentiras que nos fueron contadas para hacer esta guerra, la garantía diplomática que nos ofreció Estados Unidos. Esto es un desplante. De todas las maneras, este tema estuvo sobre la mesa todo el tiempo. Y si esto no era el caso, ¿por qué la promotoría Lewis todo el tiempo intentó decir que las circunstancias en IDX Florence no eran tan malas, que además Assange se lo iba a pasar bien ahí y que la gente, incluso los detenidos, podrían
chillar uno a los otros entre las puertas. O sea que este argumento estuvo también ayer en la Corte, que no hay una segregación absoluta porque era posible que estos detenidos pudieran comunicarse entre las rejas y entre las puertas en el sistema carcerario, por lo menos en la detención preventiva. Entonces, yo creo que la cuestión también no es esta. La cuestión es que Assange no debería estar preso en ningún lugar, ni en Inglaterra ni en Estados Unidos. Entonces, aquí ves, una vez más, volvemos a tu pregunta inicial. ¿Qué significa para Assange? Este era un hombre que aquí estamos en una apelación discutiendo si su extradición es opresiva o no, cuando la verdad es que esta extradición no podía siquiera existir. Y entonces, estos son básicamente los argumentos. Y sabemos muy bien lo que es la relación, nosotros sabemos muy bien lo que es la relación de la CIA con Assange. En 2010, Assange, como he dicho, ha liberado, ha hecho un leak, una filtración de los cables diplomáticos de la guerra de Irak, de los diarios de guerra de Afganistán, y también en 2017 ha hecho una filtración de los Vault 7 que enseñaban las maneras criminales que la CIA supervigilaba, las técnicas de supervigilancia de la CIA, que serían inadmisibles en términos internacionales. Y entonces también tenemos la declaración de Mike Pompeo, el exdirector de la CIA, que decía que Assange era un agente secreto no gubernamental y hostil. Y había una verdadera obsesión en vengarse de Assange. Esto quedó muy claro en 2017, después de las filtraciones del Vault 7. Y entonces, pues, esto vacía el argumento de que hay una garantía diplomática por la propia CIA de que Assange estaría bien seguro y no estaría en condiciones carcelarias terribles. Además, en esta garantía hay una autonegación, porque dicen que Assange no iría a SAMS, pero que si reincidiera en algún tipo de crimen habría total discrecionalidad de la Fiscalía para reinstaurar este régimen carcerario. Sara, por último, para ir cerrando con esta entrevista, te quiero preguntar por una cuestión más ligada a la política de Estados Unidos. La pregunta es ¿por qué pensás que Joe Biden, nuevo presidente de Estados Unidos, decide continuar con el intento de extraditar a Assange, como había hecho Donald Trump, su antecesor, también teniendo en cuenta, o al menos desde la información que yo tengo, que en la administración de Barack Obama, demócrata del mismo partido que Joe Biden, además Biden era el vicepresidente de Obama, teniendo en cuenta que Obama no había decidido ir por ese camino, al menos desde la información que tengo yo, te repito. Sí, tu información es correcta. Durante la administración de Obama temía de que esta sería una nueva interpretación del First Amendment, la enmienda primera de la Constitución americana, que es de la libertad de expresión. Esta fue la razón por la cual Biden decidió no dar continuidad a la, yo voy a decir, persecución criminal de Assange. Pero no nos engañemos, Biden ha extendido la guerra de los drones durante la administración de de Obama. Entonces sabemos que Obama es un criminal de guerra. Obama ha matado mucho más gente y ha puesto más bombas que el propio Bush. Entonces no nos engañemos de las intenciones. Los demócratas son imperialistas y aquellos que tienen una propuesta un poco menos imperialista son cooptados por ese sistema bipartidario. La política americana tiene esta limitación. El sistema bipartidario hace que propuestas más revolucionarias, propuestas más progresistas sean cooptados dentro de un partido si es que quiere existir en alguna forma oficial del poder. Entonces lo que tenemos aquí, Biden siempre fue los llamados Gold Hawk, que son los halcones de la guerra. Yo creo que está siendo coherente con su biografía, pero a la vez está perdiendo una gran oportunidad de hacer algo histórico y de acabar con una verdadera barbaridad
de la justicia del mundo. Yo creo que este caso ya está escrito para la posteridad. Yo creo que en 100.000 años, si es que el planeta sobrevive, vamos a ir a Assange. Este caso es el caso del siglo y creo que Biden está perdiendo una gran oportunidad. Y creo que también Biden está más preocupado con las políticas identitarias, que son políticas que a lo mejor tienen más conmoción en la mente americana que verdaderamente una política no imperialista, una política justa. Yo espero que aún haya tiempo y que Biden perciba de que este sería una mancha oscura en la historia de Estados Unidos, una de las más oscuras. Sí, totalmente. Por supuesto, por lo menos de mi parte, coincido con la caracterización de ambas caras del sistema bipartidista de Estados Unidos. Sara, creo que ha sido muy interesante esta entrevista. Es de por sí muy interesante hablar de estos temas que no suelen salir en los medios de comunicación. Así que bueno, estamos a disposición para difundir y de nuevo te agradezco por tu tiempo y por tu participación en Horizonte Sur Global. Muchas gracias a todos los que nos ven de TV Barricada. Un abrazo muy grande a los amigos argentinos y espero que podamos hacer una solidaridad latinoamericana cada vez más importante, más fuerte, que es fundamental para nuestra soberanía. Muchas gracias, Agustín. Lo mismo digo y bueno, un fuerte abrazo. Desde acá vamos a un corte y seguimos con más Horizonte Sur Global. Seguimos con Horizonte Sur Global. La derecha a nivel internacional tiene un particular interés por avanzar sobre América Latina. Sobre esto nos va a contar Ana Dagorret en la columna semanal de ARG Medios. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, compañero? Buenas noches a toda la gente que nos está acompañando. Y así como vos decías, la extrema derecha internacional que se viene articulando en un espacio que ellos llaman Foro de Madrid, que es un espacio que viene, digamos, a contraponerse a lo que es el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla también, que son estos espacios en donde se articula los movimientos más progresistas, digamos, sobre todo acá en la región. La extrema derecha lo que viene haciendo a través del Foro de Madrid es justamente trazar alianzas y generar articulaciones con referentes de la derecha regional, ¿no? Hablamos puntualmente de Keiko Fujimori en Perú, hablamos de referentes también de la derecha venezolana, hablamos del candidato a presidente Kast en Chile, también del diputado federal brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, y son todas figuras que justamente vienen a sumarse a esta iniciativa que lo que tiene como fin, o por lo menos ellos lo que manifiestan, ¿no?, en esta articulación, es generar un avance, un muro, digamos, hacia lo que es el avance de lo que ellos consideran que es el comunismo en la región, ¿no?, que vendrían en la lectura que ellos tienen los movimientos y gobiernos que tienen intereses más progresistas. Y puntualmente esta extrema derecha, lo que hay que decir, tiene intereses particulares en Brasil, donde el año que viene va a haber elecciones y donde va a estar en juego nada más y nada menos que la continuidad de ese proyecto extremista que representa el presidente Jair Bolsonaro, ¿no? Y hablábamos también de otros referentes en la región que han manifestado su buena voluntad para formar parte de este grupo. Incluso el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, se ha mostrado como facilitador del diálogo de este espacio que, hay que decir, está encabezado por el presidente de la sigla Vox de España, que es Santiago Abascal, y como les decía, Eduardo Bolsonaro se ha mostrado como un referente que pretende facilitar el diálogo con referentes de la derecha argentina. Ha incluso llegado a tuitear Eduardo Bolsonaro acerca de la posibilidad de facilitar el diálogo con personajes como Javier Milei, como Patricia Bullrich y como el propio Agustín Laje, ¿no?, periodista
de referente de la extrema derecha argentina. Entonces, tenemos que estar muy atentos a esto que está sucediendo, porque es una articulación que ha logrado reunirse en diferentes momentos. En el año 2020 se reunieron en lo que fue Viva 21, que fue un evento convocado por Vox, realizado en Madrid, y en el que participaron, como les contaba antes, referentes de la derecha latinoamericana, y que, bueno, de alguna manera entienden a Brasil como el sector, el país clave, como para consolidar esta permanencia, para consolidar este dominio y así poder instalar este proyecto conservador, liberal. Deberemos estar atentos a lo que se viene, nada más y nada menos, en Brasil y puntualmente para toda la región, para toda Latinoamérica. Ana, ha sido muy interesante, así que bueno, como siempre, muchas gracias y un saludo muy grande. Saludos a ustedes, muchas gracias. Desde aquí vamos finalizando el programa. Gracias por estar del otro lado viendo Horizonte Sur Global por la pantalla de Barricada TV. Hasta la próxima.